Bueno, ya con nosotros el pastor Rafael Candelaria, director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico, para hablarnos sobre la experiencia de la importancia del mentor en la vida del ministerio. Pastor, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias al Señor. Bienvenido. Bueno. Gracias por la bienvenida y bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan en la mañana de hoy. Como hemos estado hablando la semana pasada en los programas anteriores, cada lunes hemos estado hablando de la importancia del mentor en este proceso formativo de la vida de un ministro. Particularmente estos jóvenes aprendices que están iniciando una experiencia de ministerio pastoral o ministerio de cualquier índole, porque al final del día lo que estamos hablando es de personas a quienes se les está confiando el evangelio. Son personas que van en diversos lugares, a muchos lugares para ciertamente hacer la obra del ministerio. Y esa vida a quien se le ha confiado el ministerio debe ser una vida o debe tener una conciencia clara de esa gran responsabilidad. No estamos produciendo gente perfecta, Jesús. O sea, nosotros no estamos diciendo que el ministro es una persona perfecta, que no comete pecado, que no falla. No estamos diciendo eso. Y yo creo que en ningún momento se ha afirmado una expresión así. Lo que estamos diciendo es que ciertamente el ministro tiene una conciencia de que debe cuidar unas áreas de su vida, y el mentor precisamente es esa figura que ayuda al ministro a poder enfocar, a poder acercarse a eso que Dios quiere formar en él o en ella. Y otra vez, llegar al plan de Dios, a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y tal vez algunos dirían, yo lo puedo hacer solo. Bueno, ¿verdad? Morir en el intento. Pero desde mi perspectiva, el mentor debe entonces realizar o afirmar o hacer esas preguntas clave que son importantes para desarrollar ese carácter cristocéntrico, como hemos estado hablando la semana pasada, un ministerio empoderado y un liderazgo espiritual. Esos tres elementos ya los vimos. Otra vez, el mentor ayuda a que el ministro pueda tener carácter cristocéntrico, ministerio y un liderazgo. También el mentor debe ayudar al ministro a tener una vida saludable. Esa vida saludable es la que a mayor o a menor grado descuidamos. Y ahorita mencionaba, nosotros nos elevamos al cielo y nos olvidamos que estamos aquí en la tierra. Efectivamente, esa buena nutrición, esa buena salud física, esos buenos hábitos de descanso, esos aspectos emocionales, esas experiencias pasadas que tenemos que sanarlas y echarlas atrás y decir, eso no va a influir en mi modo de pensar o en mi forma de relacionarme con los demás. Esa sana relación entre unos y otros, relacionarme bien con los demás y en última instancia, no menos importante, el desarrollo de un matrimonio y de una familia sólida, una familia que honre al Señor y tu familia son pieza clave dentro de una experiencia de ministerio. Tú te imaginas pararte a predicar un domingo en la mañana, una noche, con una guerra con tu cónyuge en casa, con un problema serio. Realmente tu mente no va a estar enfocada en lo que estás haciendo. Tu mente está enfocada en ese gran problema que tú tienes en casa. Si no cuidamos nuestra salud, que es una de las áreas donde nosotros tal vez hasta menos importancia damos, ¿no? Nosotros creemos que somos máquinas de producción que no hay que detenerlas y seguimos trabajando, seguimos comiendo lo que no debemos, seguimos
llevando el cuerpo a unos niveles de los cuales Dios no nos ha llamado para eso, y todo eso de una manera u otra incide en la efectividad y en la eficiencia de nuestro ministerio. De modo que... Interesante, pastor, lo que usted está diciendo, y me gusta mucho que usted pueda hacer ese hincapié y mirar esa dirección, porque no tan solo las experiencias de cuidado pastoral, acompañamiento en este proceso de mentoría, me parece que el mentor, parte de lo que puede fomentar y debemos fomentar en nuestras personas, es eso mismo que usted está diciendo. O sea, no solamente el mentor va a procurar que la persona sea una mejor persona en términos de su proyección hacia otros. Me parece que también el mentor mira hacia la dirección de que esa persona tenga una buena salud, de que mire hacia la experiencia de cómo está su familia, de cómo se está llevando, cómo las cosas están sucediendo, y que el ser humano en el cual nosotros estamos dedicando ese tiempo para la mentoría no tan solo tenga una buena proyección en un púlpito, sino que también tenga buena salud, sino que también tenga una buena relación con su familia, que tenga buenas relaciones con los amigos, que tú sabes, me parece que es una relación que trasciende, y que de alguna manera es un acompañamiento que bendice todo el ser de la experiencia humana. Sí, sí, definitivo. Y es un tema de oración. Es un tema de oración y de conciencia. Que Dios nos ayude a entender esto y que en el fondo nosotros lo podamos entender. Porque cuando hablamos, esta sección es enfocada en mentoreo. Claro. Estamos claros y no estoy separándolas. Lo que estoy afirmando es, estas cosas son importantes y un mentor de alguna manera u otra debe acercarse a estos aspectos para ver cómo podemos maximizar ese ministerio, podemos prolongar ese ministerio. Así es. O sea, nosotros tenemos que entender algo. Nuestra voz, nuestro instrumento, las cuerdas vocales, oye, si perdemos nuestra voz, ¿tú te imaginas a Jesús semidey sin poder hablar? Yo no te imagino, hermano, no te imagino. Entonces, y yo tampoco me imagino. Me sigue. Entonces, las cuerdas vocales es algo que si yo no las cuido, las voy a ir deteriorando, las voy a ir dañando. Y lo que pudo haber sido un ministerio de 40 años, tal vez de 35, 40 años, en múltiples funciones, Jesús, porque uno podría estar en un púlpito hoy, pero yo no sé dónde voy a estar mañana. O sea, en mi caso estuve 25 años en un púlpito. Ahora estoy en la academia y por ahí no sé cuánto tiempo más esté, pero ahora mi voz es un salón de clase. Y otra vez son 3 horas, cuando abrimos los ojos, seguimos hablando, seguimos hablando, seguimos hablando y seguimos hablando. Y la voz, las cuerdas vocales se deterioran. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde llegó con todo esto? Una conciencia clara de una sana responsabilidad, una sana mayordomía de los recursos que Dios nos ha dado a nosotros. Y el mentor, en el carácter propio de ese mentoreo, debe acercarse a esta experiencia nuestra y hacernos ver y ayudarnos a entender la importancia de esto para otra vez maximizar, prolongar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y eso es algo clave para nosotros. Y eso es interesante, pastor, porque cuando ese mentor que mira hacia lo que usted nos está invitando y que trata de llevar a su, ¿verdad? A la persona que está mentorizando hacia su máximo, es interesante porque le prolonga, como usted presenta muy bien su ministerio, y no tan solo el prolongar el ministerio y prolongar, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto en sus manos, es que literalmente uno se convierte en esa persona, en ese adiestrador, por decirlo de esa forma, ¿no? Ese adiestrador para la vida, para el ministerio. Y qué bueno es saber que necesitamos mentores, porque
no es hasta que alguien nos hace preguntas como la que usted nos ha dicho, no tan solo hoy, sino también en las diferentes ediciones, que hemos caído en cuenta y hemos dicho, oye, espérate, pero es verdad, yo no había pensado en eso. Claro. Yo no había tomado eso en cuenta. Yo no había tomado en cuenta el poder pensar en mi salud, en poder pensar en mis cuerdas vocales. Como usted muy bien lo dice, que me levanto por la mañana, yo me levanto hablando y yo me acuesto hablando. Ese es mi trabajo. Cierto. Ese es mi trabajo. Y hoy, con lo que usted está diciendo, yo tengo que confesarle de manera pública, tengo que confesarle que hoy usted me está mentorizando y me está dando una palabra interesante, porque yo no recuerdo el yo hacer ejercicio para cuidar mi garganta, para cuidar mis cuerdas vocales. Yo siempre estoy hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, pero ya después de hoy en adelante, yo voy entonces a buscar otras formas y maneras de yo poder cuidar mi voz, porque Claro. ese es mi trabajo. Entonces, si yo no la cuido, pudiera ser que de aquí con el pasar del tiempo pudiera tener complicaciones que afecten entonces lo que es mi trabajo. Sí. Esa y muchas otras cosas más. Y la Biblia tiene abundante evidencia bíblica sobre todos estos aspectos. Mira, en términos emocionales, oye, tenemos que resolver nuestras situaciones con los demás. Sí. Mira, nosotros tenemos que entender que Dios pone gente arriba nuestro, ¿no? Y tal nosotros no necesariamente estemos de acuerdo. Y hay ocasiones donde se crean unas fricciones tan grandes entre un pastor y un obispo, entre un pastor y un superintendente. Mira, al final del día, eso llega al púlpito en una modalidad de Totalmente de acuerdo. falta de autoridad. Eso va a estar aquí. Eso va a estar aquí. Y mientras estamos predicando, el Espíritu del Señor está, oye, tienes que resolver. Entonces, nota que a veces todo esto se perpetúa porque no hay alguien que nos haga esas preguntas. Oye, ¿cómo tú estás con tu supervisor? ¿Cómo es tu relación con el superintendente de tu denominación? ¿Cómo es tu relación con el pastor plantador que te dejó en esa posición? ¿Cuál, si es una iglesia no afiliada? ¿Cuál es tu relación con los obispos, con las personas con quienes tú estás bajo autoridad? ¿Cómo es tu relación con ellos? Y en muchas ocasiones lo que está pasando en nuestra relación hacia arriba es lo que nosotros provocamos en nuestra relación hacia abajo. Y cuando abrimos los ojos hay un caos en nuestras relaciones. Entonces, al final del día, eso pasa factura, Jesús. Eso pasa factura. Vida física, vida emocional, vida relacional, matrimonio y familia, pues ni se diga. O sea, tú tener situaciones de familia, pues es crítico. Y lo más importante aquí es lo siguiente. ¿Por qué nosotros debemos tener un matrimonio y una familia saludable en términos de relación, en términos emocionales, en términos de todo tipo? Porque en algún momento va a llegar una situación de crisis. Y cuando llegue esa situación de crisis, nosotros podemos enfrentarla bien, manejarla bien, navegar ahí hasta salir de esa situación de crisis. Si nuestra relación matrimonial no es una relación estable, nosotros no vamos a enfrentar esa situación de crisis con valentía, con determinación, y puede afectar y puede costarnos el ministerio. Entonces, cuando nosotros desarrollamos una vida saludable, ya sea un candidato a ministerio o un ministro ya con experiencia, cuando logramos alcanzar una vida saludable, nosotros tenemos la fuerza para trabajar, para pensar, para producir ideas, para desarrollar lo que Dios puso en nuestras manos con gran responsabilidad.
cuando descuidamos estos elementos, nuestra distracción, nuestra mente va a estar distraída, nuestra mente va a estar ocupada. Ya ese espacio está ocupado por un gran problema y no nos va a dejar producir lo que Dios quiere que nosotros produzcamos. Así que yo creo que un mentor, entonces, si usted está en posición de mentoreo, debe acercarse a estos temas. Y si usted es una persona que está siendo mentoreada por alguien, no debe molestarse si un mentor aborda estos temas, porque al final Dios lo está usando para que su vida pueda ser formada de acuerdo a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez traigo el verso Romanos 8:28. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Y llegar a ser como su Hijo requiere que nosotros observemos muchos aspectos de nuestra vida que deben ser atendidos con responsabilidad. Pastor, hace unos años yo miré a mi esposa y le dije a mi esposa de manera cándida, le dije a mi esposa, el día en que tú veas en el púlpito a alguien distinto al que vive aquí contigo, le dije, yo necesito que tú me lo digas. Para poder hacer las modificaciones adecuadas, y no tan solo las modificaciones adecuadas, si tú ves en el día en que tú veas que yo estoy predicando algo y yo aquí no lo vivo, déjamelo saber, porque es el momento donde o yo o modifico o me retiro del ministerio. De manera Sí. drástica se lo dije hacia mi esposa. Le dije, y le digo eso, y le dije eso, pastor. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más triste que la gente en la iglesia pueda ver que uno tiene un buen discurso pastoral y un buen delivery pastoral. Sí. Pero qué triste es que los de la casa vean a uno y puedan mirar a uno y decir, pero ese que está diciendo lo que está hablando ahí no es el mismo que está en casa. Hay dos voces aquí corriéndose. Y a mí me parece que el mentor, una función del mentor, es poder de alguna manera que no haya dos voces en el proceso trabajándose, que lo que se pueda ver en la vida pública también sea la misma en la vida privada. Cierto. Que haya coherencia. Y me parece que el mentor nos puede ayudar a nosotros poder ver y poder vivir a esa altura de juego. Sí, esa es la importancia del mentor. El mentor lo que hace es evitar que al final tengamos que tomar estas decisiones drásticas de una renuncia, Así es. de un retiro inmediato. El mentor nos ayuda a nosotros poder reflexionar. Oye, el mentor no nos dice lo que tenemos que hacer. El mentor simplemente pregunta y llama nuestra atención a cosas que deberían ser atendidas, pero nadie las va a atender si no somos nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer para otra vez poder prolongar el ministerio. El mentor nos ayuda a nosotros poder otra vez evitar esa decisión drástica. Me retiro, pero ¿por qué te retiras? Y al final nos retiramos porque ya el problema llegó a un nivel donde o no le vemos solución, porque ciertamente en el Señor hay solución, no le vemos solución o no estamos dispuestos a manejar este asunto. Así es. ¿Te das cuenta? Y aquí es donde se distorsiona un poco, se daña un poco esa relación entre el mentor y el mentoreado. ¿Dónde es? Donde nosotros no queremos hacer las cosas que tenemos que hacer. Y necesitamos tener la voluntad para hacerlo, la voluntad para cambiar y reconocer, Jesús, reconocer. Nadie puede cambiar por sí mismo.
sea, en este momento necesitamos, y te hablo en el contexto espiritual, Sí. no podemos cambiar. Nuestra tendencia es la misma, siempre a caer otra vez, a tropezar con la misma piedra. Nosotros necesitamos el poder de Cristo, el poder del Evangelio en nosotros para poder cambiar. Esa es la situación, ¿eh? La situación que nosotros tenemos. La situación es que en el fondo nosotros no podemos cambiar. En el fondo necesitamos el poder del Señor para que nos ayude a cambiar. Y cuando otra vez todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno, cuando estamos en Cristo, nosotros podemos manejar todos esos asuntos. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. El ministerio tiene que ser entendido. Nosotros tenemos que entender la naturaleza de nuestro ministerio, quién nos llamó, que nos llamó por gracia, no merecemos el trabajo que el Señor ha puesto sobre nuestras manos, la encomienda que Dios nos ha dado, nos toca a nosotros entonces manejar todos los asuntos de nuestra vida con la finalidad de poder hacer el trabajo que Dios quiere que lo hagamos con efectividad. Pero no podemos porque tendemos siempre a hacer lo contrario. Así que necesitamos otra vez ir a Cristo y decirle, Señor, ¿sabes? Yo no puedo tener este estilo de vida. Dame las fuerzas. El mentor nos recuerda las cosas que nosotros debemos mejorar, las cosas que debemos hacer, y nosotros las podríamos lograr o las podemos lograr solo con las fuerzas de Cristo en nosotros. Esa es la forma. No hay otra manera de poder tener una vida cristocéntrica, un carácter cristocéntrico, un ministerio empoderado, un liderazgo espiritual o una vida saludable, física, emocional y de relaciones. Si no acudimos a Cristo para que nos ayude a hacerlo, nosotros no lo vamos a poder lograr porque estaríamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, y por algo hemos demostrado que necesitamos a Cristo, porque nuestras propias fuerzas no son suficientes. Pastor, yo tengo que decirle que yo adoro al Señor y alabo a Dios por los mentores que Dios ha puesto en mi vida, que a través de estas conversaciones han enderezado muchas cosas que han estado en mí, que ciertamente a veces uno no ve y necesitamos que alguien nos ayude a ver. Y los mentores han sido, y desde que yo aprendí esto de la mentoría, aprendí a dejarme dirigir. Aprendí a dejarme ser mentoreado, a dejarme, a permitir que me puedan hacer este tipo de tener este tipo de conversación. Y eso ha bendecido tanto mi vida, pastor. Ha bendecido tanto mi vida que puedo hoy disfrutar de cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, pero poderlo hacer de manera saludable, sana, por gracias a gente que me mentoriza. Claro. Gracias a gente que está allí, que me preguntan, que están allí, que están pendientes, que vamos a tomar un café, ven, vamos a trabajar esto, y esto, y lo otro, y me preguntan aquí, para allá, y me hacen preguntas intensas. Uno de los mentores me preguntó la semana pasada y me dijo, ¿cómo estás tratando a Mari? Me la dejó caer así dura. ¿Y cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás trabajando a Mari? Yo, no, pastor, yo estoy luego así, estoy trabajando de esa manera. Y yo le expliqué, y yo trabajo, ¿verdad? Y tú sabes, y yo te pregunto, tú sabes, porque es importante, y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y tener esa conversación, y me motiva a yo ser mejor esposo, a mí motiva a yo poder ser mejor cristiano, mejor pastor, tú sabes. Fue extraordinario. Son preguntas que para otras personas posiblemente digan, pero oye, se está metiendo en algo muy privado mío, pero eso es parte del trabajo, porque ahí es donde de alguna manera uno puede ver cosas que posiblemente de otras maneras uno no las puede ver. Cierto. Y usando ese mismo ejemplo, igual podríamos decir, sí, estoy tratando bien a mi esposa. O podríamos decir, oye,
Es verdad, no la estoy tratando tan bien. Caer en la conciencia de lo que está Así es. pasando. La parte más importante es nosotros entender qué es lo que está pasando, porque hasta que eso no ocurra, no va a haber cambios significativos en nuestra vida. En los aspectos de salud, tristemente, cuando caemos en enfermedades, digamos, diabetes o alta presión, es que en ese momento comenzamos a tomar acción para cambiar nuestros hábitos alimentarios. ¿Te das cuenta? Entonces llega un punto, tenemos que llegar a un nivel, para entonces crear conciencia de que tenemos que hacer cambios. Y no necesariamente tiene que ser así. El mentor, utilizado por el Señor como instrumento de Dios, oye, nos está diciendo lo que va a pasar de aquí a 3, 4, 5 años, anticipando una crisis o anticipando una situación de problema. Y nos toca a nosotros escuchar, crear conciencia de lo que está pasando en nuestra vida y hacer los ajustes necesarios para poder entonces desarrollar una vida que honre a Dios y que honre el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Totalmente de acuerdo. Por acá nos escribe Julio Garay y nos dice excelente aportación. También está conectada Mayra Rivera con nosotros, la pastora María Ramos conectada con nosotros. Miche Roldán nos dice poderoso tema, bendiciones. Carmen Hernández Pena conectada con nosotros y nos dice gracias por regalar y bendecirnos con su experiencia. Para la gloria del Señor, ¿verdad? Le damos la gloria a Dios por este tiempo. Me parece que los que nos están escuchando, pastor y pastora, hermano y hermana, que nos estás escuchando, no importa de dónde nos estés escuchando. Hay gente conectada desde los Estados Unidos, República Dominicana, gente de Chile, está el pastor Dalmiro y gente conectada de aparte del pastor Dalmiro de Colombia, hay gente desde España, Panamá, que están conectados con nosotros. A todos ustedes y a otros que posiblemente no los veo a través de la transmisión, pero a todos ustedes, pastores y pastoras, es importante que podamos tener un mentor. Importante. No podemos estar solos en nuestros ministerios. Necesitamos un mentor. Pastor. Más en este tiempo, Jesús, este tiempo de pandemia, estamos en el 2020. Claro, este tipo de programa que se graba, uno debe tener cuidado de no dar unas fechas particulares porque, tú sabes, después en el proceso dice, oye, este programa, no, vamos a hablar claro. Estamos en agosto del 2020, en el momento en que se está llevando a cabo este programa. Estamos inmersos en una pandemia que parece no acabar. Las autoridades no han podido manejar este tema. Hablan de una vacuna que puede llegar como tan pronto como o tardarse muchísimo. Así que esto está sumando a la mente de cada pastor y pastora. Esto está añadiendo cargas al corazón, cargas al alma. Y todo esto debe ser atendido bien, porque de lo contrario, otra vez afectará mucho nuestro ministerio. En algunas ocasiones por expectativas irreales que tenemos, por no visión, sueños, ser soñadores, muchos aspectos que esta situación nos está ayudando a nosotros a sentarnos y decir, oye, ¿a dónde Dios nos está llevando con todo esto? ¿Ves? Y una vida saludable en mente, espíritu y cuerpo puede decir, oh, no era lo que yo pensaba, no eran los números que yo tenía en mi mente. Estamos ahora hablando de unos números menores de gente, números menores de ingresos. Para nosotros entonces entrar en la conciencia, pero Dios siempre va a suplir a la necesidad de la iglesia. Esa dependencia de Dios. Si tú te fijas, nuestro piso se está meneando, ¿no? Se está moviendo
la alfombra nos las están moviendo, el tapete lo están moviendo, como dicen en otros lugares, para que nosotros entremos a conciencia de que nuestros ministerios son de Dios y son sustentados por Él. Nosotros somos instrumentos de Él. Y el proceso de mentoreo nos ayuda a nosotros poder caer en razón en estos aspectos y decir, ciertamente, aun cuando la higuera no florezca, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque otra vez Dios está en control. Pero necesitamos ese mentor. Bien, y si somos mentores, necesitamos crear esa conciencia, llevar a la experiencia de una conciencia clara al que estamos mentoreando, con la finalidad de que pueda entender que el plan y propósito de Dios se cumplirá por encima de cualquier pandemia, por encima de cualquier situación, porque al final Dios cumple sus promesas y Dios hace lo que dice que iba a hacer. Así que estamos en las manos de Dios, nosotros estamos confiados en el Señor. Dios tiene una solución para todas las crisis que tengamos que enfrentar. Así es. Así que esta mañana, adelante, mis queridos pastores y pastoras, a tener un mentor a nuestro lado. Me parece que esto es una herramienta muy poderosa. Fue el pastor Rafael Candelaria. Él es el director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico. Óigame, en esta sección tan poderosa que se llama la importancia del mentor en el ministerio pastoral. Pastor, ¿cómo la gente puede conseguir lo que es el ministerio, lo que Dios ha puesto en sus manos? Pues me pueden comunicar al 787-904-9000 en mi teléfono. Estamos a la disposición de aquellos que necesiten de mi capacidad ministerial. También estamos como director ejecutivo en el seminario 787-274-1142, Seminario Teológico de Puerto Rico. Allí estamos para servirle, para honrar el nombre del Señor, que la palabra de Dios sea la que nos dirija en todo sentido. Así que ahí estamos para bendecir sus vidas. Y otra vez estoy a la disposición de todos ustedes. Gracias por estar ahí. No, gracias a usted, pastor. Gracias a usted por bendecirnos. Para la gloria de su nombre, nos vemos mañana a las 7:05 en la palabra del día. Temprano en la mañana, con el favor del Señor. Bendiciones a todos. Señor. Un abrazo, la paz de Dios.